esta audiencia. ¿A quién escucho primero? Usted dijo que tenía una petición previa, abogado. Sí. A ver. Magistrado, nosotros gentilmente ayer fuimos informados de una serie de antecedentes que se nos envió vía correo electrónico. ¿Por parte de quién? Del Ministerio Público, ¿Ya? alrededor de 1000 hojas, 2 últimos partes. Yo quiero, por igualdad de armas, saber si fuera de esos hay otros antecedentes antes de comenzar mis alegaciones, que lo señale el señor fiscal, especialmente informes. Información de derecho. O sea, si hay cosas en la investigación que usted no tiene. Que yo no tengo. ¿Hay algo que el defensor no tenga? Tiene todo, señoría. Ya. Tiene todo. Bien. No tengo por qué no creerle. Muy bien. Entonces, miren, yo no conozco el caso, Sí. salvo los titulares de prensa, que eso es nada. Entonces, yo voy a hacer un par de preguntas para rayar un poco la cancha y saber de qué estamos hablando. ¿El señor Esati tiene técnicamente la cualidad de imputado en esta investigación, sí o no? Sí, señoría. Tiene y fue informado con fecha 3 de octubre de los hechos por los cuales estaba siendo investigado por mí mismo. Está bien, o sea, es un imputado desformalizado. Es un imputado formalizado, jurídicamente. sí. Bien, ¿los hechos por los cuales se le está investigando a qué tipo penal corresponden? Señoría, corresponden en este momento... De la discusión de hoy día. El 17 número 4, cubrimiento habitual. Cubrimiento habitual respecto de... De malhechores. De malhechores, sí. Cubrimiento Perfecto. habitual de malhechores, y específicamente lo que se le explicitó, está grabado, lo que se le explicitó cuando concurrió... Perdón. Disculpe, ya. Lo que se le explicitó cuando concurrió a su declaración como imputado fue precisamente que estaba siendo investigado por el incumplimiento de sus obligaciones de manera reiterada en su rol de obispo. Fundamentalmente eso es, señoría, lo que habría traído como consecuencia que se favorecieran precisamente a estos malhechores. Malhechores que en lo fundamental son sujetos, señoría, respecto a los cuales sacerdotes o clérigos en general, respecto a los cuales existen indicios de haber cometido delitos de abuso sexual. ¿Entre ellos está el caballero que se fue hace Entre ellos está poco? el caballero que se fue. Ya, perfecto. Y antes de darle la palabra al abogado Rivera, ¿usted hay un horizonte de tiempo de una eventual formalización o de descartar los cargos? A ver, en relación ¿O se ha discutido eso? ¿Han habido audiencias de 186, por ejemplo? No han habido audiencias de 186. Ya. Lo único que hay es un sobreseimiento, la petición de un sobreseimiento definitivo que hizo la defensa, que la hizo en septiembre. Ya. Que lo hizo en septiembre. Desde ahí no hay nada, ¿no? Bueno, entonces escucho al defensor. Gracias. Adelante. Magistrado, voy a tener que hacer unas breves precisiones que es muy importante para llegar al tema que nos preocupa, especialmente a un problema jurídico penal, porque este es un problema jurídico penal. Nosotros, la defensa, el día 17 de septiembre de 2018, pedimos sobreseimiento definitivo solo respecto de la parte de la formalización de don Óscar Muñoz Toledo. ¿Y eso es lo que vamos a discutir hoy? Nada más. Ya, o sea... Ese es el punto. Es una petición en virtud del artículo 793, letra F, 250, letra B y 255 del Código Procesal Penal, que nos permite pedir el sobreseimiento definitivo parcial. 250, letra B. Nada más, problema de participación. Sobreseimiento definitivo parcial. Bien. Magistrado, insisto, porque yo sé que la tesis de la persecución penal es ideologizar esta investigación. Aquí, hacer una idea de esta investigación. Nada más. Yo voy a centrarme, repito, en los hechos, porque eso es lo fundamental. Se proveyó la petición y se dijo que se fijaba audiencia para discutir el 5 de octubre del 2018 a las 10:30 horas. ¿Qué ocurrió en esta investigación? Que 2 días antes, lo que usted escuchó fue bueno haber tenido previamente esta discusión anterior. 2 días antes, Ministerio Público, ¿qué hace?
pide, en primer lugar, revisión de las medidas cautelares y pide la incompetencia del Tribunal de Garantía. ¿Y para qué? Para que no tuviéramos tribunal para discutir. Yo venía sosteniendo la inocencia hacía mucho tiempo y quería discutir la inocencia. No, era ganar. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Por segunda vez pedía incompetencia, pues había solicitado incompetencia al Tribunal de Pichilemu. Perdón, la incompetencia la promueve el Ministerio Público. En el Tribunal de Pichilemu, el Tribunal de Garantía de Pichilemu, donde se habían obtenido importantes medidas intrusivas. Afortunadamente, llegaron los autos a este 13º juzgado de garantía de Santiago. ¿Por qué afortunadamente? No estoy Porque seguro. el 30 se fijó al tiro para este día 30 de enero. Es decir, quería destacar un poco, su señoría, ese sagrado derecho a la defensa, de la inmediatez, la rapidez, que tanto hemos luchado en un Estado liberal democrático. 4 meses hemos esperado. 4 meses para los efectos que estemos en este momento. ¿Y qué ha pasado antes de entrar a los hechos? ¿Qué ha pasado en estos 4 meses? No hemos podido, hasta ahora, repito, que nos enfrentemos a este Tribunal de Garantía para que resuelva, porque siempre buscábamos que se diera aplicación a ese importante artículo 14 del Código Orgánico Tribunal, que el Tribunal de Garantía debe asegurar los derechos del imputado y demás intervenientes. Y durante todo este largo tiempo, ¿qué es lo que se ha hecho? Usted recién lo decía, señoría, solo por la prensa. Se sustrajo el caso de los tribunales de la sede natural y comenzó toda una destrucción mediática a la persona de Miguel Faldío. Perdón, en ningún momento yo ni No. pretendí sugerir atribuirle eso a la Fiscalía. Yo dije cuál era mi fuente de información. Yo digo, no podría ser otra porque el caso no estaba acá. Objetivamente es así. Y se buscó como símbolo a don Ricardo Esati Andrero, confundiendo de que el señor Esati, él era la autoridad máxima de la Iglesia Católica y que dominaba todo. Y se confundió todo acá. Y se confundió en cuanto a las diócesis y a las congregaciones religiosas que tienen autoridades diferentes y que se dominan en forma diferente y se investiga en forma diferente, así como también de las diversas diócesis de las distintas regiones. Una gran confusión. Y entonces quedamos ahora instalados en el inconsciente colectivo que este señor, y es lo que se va a decir en estos momentos, estoy seguro, manejaba todo. Y no es así, su señoría. Fue terrible durante estos 4 meses. Termino esta parte nada más, porque también hay que preocuparse de los derechos del imputado. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando solo se fue citado como imputado y nos enteramos por la prensa, no por la notificación formal como debe hacerse, en ese momento comenzó todo, hasta unas funas en su casa personal y con proyectos de ley que pretenden quitarle la nacionalidad. Entro ahora al derecho. Respecto de los hechos, el día 29 de diciembre del 2017, don Óscar Muñoz Toledo se acerca al cardenal y le señala de que ha sido interpelado por unos familiares. ¿Cuándo es esto? 29 de diciembre de 2017, día viernes, que ha sido interpelado, requerido, enfrentado por unos familiares de Rancagua debido a que lo acusaban de abuso sexual. Aquí
era respecto de varias personas que usted pidió recién, las iniciales, y yo he hecho un estudio, pero no es una cosa importante en lo que voy a entrar. Solo quiero señalarle personas todas mayores de edad actualmente y hechos ocurridos 2003, 2002, 2003, 2009 y hay un hecho posterior al cual voy a hacer especial referencia. Todo esto rola en la carpeta investigativa. Ante la autodenuncia de él, que se... Eso que usted me acaba de escribir es lo que se ha denominado la autodenuncia. La Cuando él se autodenuncia presenta con el señor Esati, ya. El señor Esati le dice, magistrado, usted autodenúnciese. Y hay un organismo que se llama OPADE. Y va ante la OPADE y se autodenuncia el día 2 de enero 2018, al primer día hábil después de la conversación. Interesante este tema. Un encubridor que le está diciendo autodenúnciese inmediatamente y que comience la investigación. Y se dicta el decreto de 4/2018 del 5 de enero del Arzobispado de Santiago, suscrito por nuestro defendido. Y se nombra al vicario judicial, don Jaime Ortiz de Lascano Piquer, para que inicie lo que se llama en el derecho canónico la investigación previa, con un notario ad hoc, lo que nosotros llamamos antiguamente actuario, que era don Jorge Sáez Lascani. El señor Esati, en días, y habiendo ese fin de semana, investiga ese tío. Y le aplica las siguientes medidas cautelares. El señor Esati a Muñoz. Primero, restricción absoluta del ejercicio público del ministerio sacerdotal. Cese de su oficio de párroco de la parroquia Jesús de Nazaret al momento de la notificación del presente decreto. Cese de su oficio de canciller del Arzobispado de Santiago al momento de la notificación del presente decreto. Y se fija como residencia la casa de su madre, calle Maratón 2880, allá en Macul, Santiago. Disculpe. Se va a insinuar mucho, que no hubo vigilancia, que no se preocuparon de esto como tuve la oportunidad de amanecía a leer las 1000 hojas. Pero su señoría, esta es una relación muy especial del obispo con él y no tiene imperio, no tiene facultades como es la justicia civil. El informe final del juez instructor, con una celeridad enorme, que es del día 29 de enero del 2018, ¿qué es lo que dice? Concluye y le dice, señor cardenal, emita un decreto de conclusión de la investigación y remita los antecedentes de investigación previa a la Congregación para la Doctrina de la Fe, de manera que éste determine el camino a seguir. Su señoría, 24 días y ya estaba terminada la investigación. El decreto del arzobispado de fecha 31 de enero del 2018 declara cerrada la investigación, se confirma la verosimilitud de las acciones propias. ¿Qué encubridor es este? Se confirma la verosimilitud de las acciones propias. Esto es el día 31 de enero del 2018. Decreto 45/2018 del Arzobispado de Santiago. ¿Firmado por el señor Esati? Firmado por el señor Esati. Se confirma la verosimilitud de las acciones impropias de índole sexual del sacerdote mencionado con 4 menores entre 12 y 14 años en el momento de los hechos. Porque actualmente tengo entendido que estas personas son mayores de 20 años. Estas personas, perdón, yo para irme empapando un poco del caso, hacen la denuncia siendo ya mayores de edad. Sí. Ya, o sea, hay un tema de interrupción de la prescripción, claramente. En el 2017, su señoría... Ya está vigente la norma que suspende la prescripción. Ya, Sí. O sea, no hay tema ahí. No. Ya, muy el bien. 369 cuatro es aplicable. Ya, gracias, abogado.
y se remitieron los antecedentes de la investigación previa a la Congregación para la Doctrina de la Fe y siguió todo. Y se mantuvieron las medidas cautelares aplicadas al presbítero Óscar Muñoz Toledo. Y a su vez, se preocupa más el cardenal y está toda la carpeta investigativa. Primero, carta el 1 de febrero del 2018, que él le manda a don Luis Francisco Lagaria, al secretario de Congregación de la Fe. Le manda una nota al nuncio apostólico Ivo Escapolo para que envíe lo que le está enviando al secretario de la Congregación. Y a su vez le contesta el 16 de febrero don Mateo Visioli, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la recepción de los documentos y le dice, anote, este va a tener el siguiente registro en la Congregación para la Doctrina de la Fe, 121-2018. ¿Y qué es lo que hace el cardenal Esati, acusado encubridor? Ordena por disposición de la Santa Sede el inicio de un proceso administrativo penal que en este momento está vigente. Administrativo penal canónico. Canónico. Y se nombra ahí al instructor, asesores y a un nuevo perito. Y el señor Esati, el 10 de julio del 2018, notifica, porque así tiene que hacerlo de acuerdo al derecho canónico, notifica a Óscar Muñoz Toledo, señor, ha comenzado formalmente ahora la investigación administrativa penal. Respecto, estos son, llamémosle, su señoría, los 4 casos, como decía recién la señorita fiscal, vinculados familiarmente con Óscar Muñoz Toledo, que los hechos se cometieron en el 2002, 3, 9, nunca en el 2011, salvo el último que tiene una explicación, que fue en el 2018. Es decir, cuando el señor Esati no era obispo y no estaba en la diócesis de Santiago. Él estaba en Concepción. Y en materia de omisión, todavía rige el principio, el requisito de que tiene que tener la capacidad para evitar, para informar, para evitar. Y si no tiene esa capacidad, no puedo nunca imputar omisión. ¿Se le imputa omisión? Sí, ese. Y vamos a ver cómo se le imputa, señor juez. Carta de fecha 1 de junio del 2018, primero de junio del 2018, de esta última denuncia de un señor de cuyas iniciales, no obstante que es mayor de edad, es T-A-A, que nació el 8 de julio del año 99 y tiene 19 años de edad a la fecha que hace la denuncia. Perdón, abogado, lo estoy escuchando atentamente. ¿Hay alguna posibilidad de ventilar esto? Porque no sé si están de acuerdo conmigo, pero la temperatura está en el límite de lo soportable, ¿no? Sí, Ánimo. Entonces, esa denuncia, la última, que se hace ante la OPADE el 1 de junio del 2018, ante el encargado de la OPADE, Lionel de Ferrari Lira, se la comunica al señor Esati, después de haberle tomado declaración el señor Jaime Ortiz de Lascano al señor denunciante el 7 de junio del 2018. ¿Y qué es lo que hace el señor Esati? Como ya había tomado conocimiento la Santa Sede, envía el 23 de junio del 2018 al nuncio apostólico Monseñor Ivo Escapolo para que remita esta segunda denuncia. ¿Qué encubridor tan especial, digo yo? Y el 23 de junio del 2018, don Ricardo Esati le manda una carta a Giacomo Morandi, toda la carpeta investigativa incautada por el señor fiscal, todo. Secretario de la Congregación para la Doctrina de Fe, enviándole la nueva denuncia
de este joven que actualmente tiene 19 años. Magistrado, voy a entrar en forma muy precisa en la norma jurídica aplicable por respeto al tribunal. Pero aquí hay un tema fundamental. Mientras más preciso, más me respeta, no se preocupe. Muchas gracias. ¿Quiénes tienen la obligación legal de denunciar a la sede civil o la justicia ordinaria como la que nos convoca? ¿Estamos hablando del Código Procesal Penal? Sí. ¿Obligación de denuncia? ¿Quién tiene esa obligación, digo yo? ¿Quién tiene que ir a las puertas de la casa del derecho penal, como decía Jiménez Azúa? El Código Procesal Penal los dijo. Dijo, esto nada más. Y el 175 no contempla bajo ningún punto de vista a las autoridades eclesiásticas. Eso es verdad, pero ¿eso es lo que se le está atribuyendo a este señor? Es un poco más delicado, más fino, señoría. Sí. Si me permite, porque no lo puedo Ya no, responder sin desarrollo. pero no es Sí. solo omisión No, de denuncia. no, sí, del ciento- no, ya, no, ya, no. ok. Bien. Es esto. Resulta que para enfrentar con seriedad este alegato, me fui a la historia del 175 y resulta que lo único que se agregó allá en el Parlamento chileno fue la letra E, que se refiere a los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaran a los alumnos o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. Y en el Senado surgió la idea, coloquemos dentro de los obligados a los diputados y senadores, debido a que ellos toman conocimiento de delitos por razones de su ejercicio, como por conducta que notan o que perciben de sus subordinados. Y se dijo, no vamos a incluirlo a ellos, debido a que como ellos reciben tanta información, los parlamentarios, esta carga de denunciar prácticamente le impediría ejercer sus altas funciones. Pero fui más allá en el 175, porque voy a ir de lo que ellos comenzaron diciendo primero, a través de la entrevista, que no me voy a hacer cargo porque voy a perder mucho tiempo. El señor fiscal decía, no denunció a la justicia ordinaria. Esa fue la primera tesis. María Inés Horby, Julián, en su tomo 1, página 476, ¿qué es lo que nos están diciendo? Miren, las personas que están acá, que están obligadas a denunciar, es porque tienen un deber especial de protección de ciertos bienes jurídicos. Y en consecuencia, esas personas que tienen el deber especial de protección, que no veo que está la iglesia ahí, porque siempre se requirió por el derecho canónico. Para irme adelantando, ¿usted mete a la iglesia ahí? Sí, el ordenamiento de la iglesia, sí, de alguna forma, señoría. Se encuentran, dicen, todas estas personas en una posición de garante. Estos, los del 175, ellos están en posiciones de garante. De acuerdo al 177, su señoría, del Código Procesal Penal, ¿qué sanción tiene esta omisión propia? Que fue la que decidió el legislador de Procesal Penal, porque no se quiso complicar. Tiene la sanción del 494 del Código Penal, 4 unidades tributarias mensuales. Con la tesis que vamos a escuchar acá, de espalda a la ley penal y a la ley procesal, y que ya usted percibió el 17 número 4, queremos irnos al 52 del Código Penal para aplicar o pretender aplicar pena o decir que es merecedor de pena de un delito de simple delito de censurado mínimo a máximo. Pero a mí me llama la atención que en aquellos casos que el legislador dice, señor, usted está obligado, le aplica una multa a lo más de 200.000 pesos. Y en lo que se pretende construir lege ferenda, porque ya hay a probar de que no puede sostener esto en Chile, resulta que quieren una pena que el legislador no previó.
Para emitir un juicio sobre esta materia, hay tres ideas fundamentales del derecho canónico. ¿Cuál es el estatuto jurídico que regula la actividad de la Iglesia? Primero está el derecho canónico y las otras leyes que se dictan. Y la ley 19.638, especialmente en su artículo 20, que pasa a ser derecho propio y en consecuencia debe ser siempre respetado. La Constitución lo señala, la ley 19.638, especialmente en su artículo 20. Yo me pregunto, su señoría, ¿y las otras iglesias que no tienen ni siquiera un código como tiene esta, están también en la obligación de denunciar? ¿Se le va a perseguir? Yo que sepa, no. La Constitución del 33, la Constitución del 25 y la Constitución del 80 establecen que la Iglesia Católica es una persona jurídica de derecho público y que se concreta en diócesis, vicarías, parroquias, órdenes, siendo facultad exclusiva de la autoridad eclesiástica establecer libremente las normas que rigen a la Iglesia Católica conforme al derecho canónico. Y desde la perspectiva de jerarquía o comunión, jerarquía, lo que hay en la Iglesia Católica no es una jerarquía que yo estoy obligado a anunciar como se pretendía con los senadores y diputados, sino que es una mera comunión de jerarquía, es una relación de congregación o espiritual, y así lo dijo la Corte Suprema en el denominado caso Tato. ¿El denominado caso? Tato. Ante la imposibilidad de aplicar el 175, un comentario. Yo me pregunto, cuando preparaba estas ideas, su señoría, ¿y por qué el Ministerio Público trata de la Iglesia Católica? Decirle, usted no investigó, no fue lo suficientemente acuciosa, no fue aplicada. El 19 de enero se publicó la estadística del Ministerio Público y me encuentro con la sorpresa más abismante. El Ministerio Público, más del 50% de las causas que conoció en la sexta región fueron terminadas o se terminaron por archivo provisional en un 40 comitanto, y agregado las comunicaciones no perseveradas, pasaron el 50%. ¿Causas por abusos sexuales? Abusos sexuales. Yo las leí y yo dije, pero ¿cómo es esto? A mí me están diciendo, Iglesia, usted no investiga, usted no se preocupa, y Fiscalía quiere que yo le haga el trabajo de ellos. Ante la imposibilidad de aplicar este artículo 175, ¿qué es lo que crearon? Leo en la prensa, existe un deber genérico de protección a los feligreses por parte de las autoridades de ley. Y así se daba conferencia al diario El País, al Mostrador, el fiscal regional, sosteniendo esta tesis. Entonces, como no estábamos en el 175 en la omisión propia o pura, como dicen algunos, se tuvieron que ir a la omisión, 17, dice usted. A la omisión impropia y después al 17. ¿Pero en qué estamos hoy día? Yo estoy en que si me están a mí imputando que tenía el deber genérico de proteger a los feligreses, yo estoy ahí en una omisión impropia, porque no está creada por el legislador, porque la omisión propia está en el 175. Que es un delito especial propio. Es decir, habiéndose creado una omisión propia, como digo, en relación a la obligación legal de denunciar, ahora se funda la imputación del encubrimiento en esta situación. Yo tengo aquí una debilidad especial, porque mi maestro que me formó es uno de los autores del libro clásico en materia penal, Delitos contra el individuo en sus condiciones físicas, Francisco Grisolía. Posteriormente tuve el gusto de trabajar con Juan Busto y con Sergio Politov, lo conocí posteriormente. Desgraciadamente los tres fallecidos.
Ellos fueron los primeros que plantearon en Chile: ¿puede imputarse un deber genérico por la vía de la omisión? Fue lo primero. Porque en el fondo, esto de que eran malhechores habituales, vamos a llegar a eso. Van a decir: uy, usted es encubridor porque no los denunció, pero ya vamos a probar que no está. Pero en esa época, cuando por primera vez se trató de construir la omisión impropia y la comisión por omisión, hubo un gran debate. ¿Por qué? Porque saltaron inmediatamente los siguientes principios. Señor, usted me está rompiendo el principio de la legalidad, porque a través de la creación doctrinaria o judicial es esto. En consecuencia, usted está mal, no me la puede crear esta vía. Pero además le decían: señor, ¿dónde está la relación causal? Y invocaban a los grandes franceses. La nada produce nada. Entonces, no puede haber relación causal. Pero con esa inteligencia tan especial, decían esos tres grandes maestros: en Chile se puede construir solo respecto a los delitos contra el individuo en sus condiciones físicas, es decir, el homicidio. Por el 492. Por el 492, porque como muy bien dice su señoría, dice: el que incurriere en una omisión Acción, y omisión, que deberían malicia. todos lo conozco, abogado. Eso. Ellos dijeron ahí, y la jurisprudencia, con el apoyo de los otros grandes maestros que han pasado por los tribunales superiores, como el profesor Curi, como don Mario Garrigomón, se abrió la puerta, pero respecto de esos delitos. Del resultado, como vamos a ver, todos los autores que yo he revisado, en España, Silva, Francisco Muñoz Ponte, Santiago Miro, acá en Chile, Curi, el profesor Mañari, todos sostienen lo siguiente: la única manera para que se impute una comisión por omisión tiene que ser un delito de resultado. Y el delito resultado es aquel en que respecto de la acción se puede separar un evento o una consecuencia espacio-temporalmente. La muerte en el homicidio, la lesión, la fractura en la lesión. En cambio, dicen, respecto a los abusos sexuales, no puede haber comisión por omisión, porque es un delito de mera actividad, así como la violación y otros del Código Penal. Tan cierto es que el Código Penal español del año 95, en su artículo 11, reza así: los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación al infringir un especial deber jurídico del autor equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su calificación en la producción de un resultado. Y con el fin de respetar el principio de la legalidad o reserva, pedí que me mostraran el último proyecto del Código Penal chileno. Y el último proyecto del Código Penal chileno, los 5 legislantes que tuvieron la fortuna de redactar ahí, nos encontramos con que están copiando igual al artículo 11 del Código Penal, porque es la única manera de respetar el principio de la legalidad de rango constitucional. Y esto, magistrado, es tan importante porque es una antinomia irreductible. Decir encubridor y comisión por omisión. Porque si yo leo el artículo 17 del Código Penal, dice: es el encubridor que con conocimiento de la perpetración del crimen o simple delito o de los actos ejecutados para su ejecución. Pero está pidiendo perpetración. El encubridor tiene como responsabilidad, o surge su responsabilidad, cuando se ha sido cometido un delito. Y toda la estructura y fundamentación de la comisión por omisión es para evitar el delito. Tan cierto lo que yo estoy diciendo, que quiero citar a un gran profesor joven como Raúl Carnevali, que trabajó el tema. ¿Y qué hizo Raúl? Dice: en el delito de omisión
en particular la comisión por omisión, artículo 72. Por lo tanto, lo que se incumple es un deber cualificado de evitación. El fundamento de la imputación se halla, pues, en que el sujeto, si bien no ha causado ese resultado, se considera que sí lo ha hecho por no haberlo evitado, pudiendo dada la posición en que se encontraba. Lo que se castiga es entonces la infracción de un deber de evitación de un resultado. Por lo tanto, jamás por la vía de la omisión impropia se puede sostener un encubrimiento. Pero más aún, ¿cómo nace? Porque lo que yo acabo de señalar es el requisito general, pero existen las fuentes de custodio. ¿Se refiere a la posición de garante? De garante. Y yo me pregunto, ¿dónde está la específica obligación legal de evitación del señor Cardenal si no está en el 175? ¿Dónde está? En el deber genérico que digo yo. Y en ese deber genérico que acabo de construir no puede ser en la comisión por omisión. Por último, ¿dónde está la obligación contractual de actuar? Que es la otra fuente garante. Y la otra, el hacer precedente, que tanto la jurisprudencia del máximo tribunal se ha hecho cargo en cuanto a que yo creo un peligro y viendo que va a afectarse el bien jurídico, no lo evito. Y yo me pregunto respecto a este requisito que lo van a plantear. ¿Cuándo ocurrieron los hechos en materia de la formalización por la cual estoy pidiendo el sobreseimiento definitivo parcial? 2002. 2003-2009. 2003-2009. ¿Y dónde estaba el señor Cardenal? ¿Estaba vinculado a Rancagua? ¿A Santiago? No, es un hecho público que está en Concepción. Él era obispo en Concepción. Y resulta que cuando uno estudia toda la omisión, siempre se está señalando, tiene que haber la situación típica, tiene que haber la actuación del sujeto que infringe la norma imperativa y que tenga la posibilidad real de actuar. Claro, porque si no todos seríamos imputados. En este momento se está muriendo un ser querido en mi tierra natal, en Ovalle. Y yo no lo voy a ayudar. Me van a imputar a mi imputación por encubridor. Respecto del caso último que yo dije, magistrado, me voy a hacer cargo especialmente. Del 2009. Del 2010, hasta el 2018, primera semana de enero. Ese caso también cae dentro de la órbita de los delitos encubridos que podrían, ¿no? Eso es lo que están diciendo Fiscalía. Que no, o sea, al señor Esati no es imputado por ese hecho. Magistrado, si Sí, yo me por ese hecho senté ante Fiscalía y a mí me dijeron que él respondía por todos los delitos que me iban a investigar. Entonces yo dije, señor, a usted me lo han citado en calidad de encubridor por el caso del señor Muñoz Toledo. Bueno. Y respecto de eso estoy pidiendo sobreseimiento oficio. Pero aquí, como tengo que ser leal en el debate, está, como yo decía recién, la autodenuncia, y después que estaba esa investigación, se recibió una denuncia posterior del día, esta fue en junio del 2018, y que lo hace una persona que ahora es adulta, pero que en esa época era menor, pero que venía una relación entre ellos de mucho tiempo atrás. Para ser fiel en mis alegaciones, tengo que leer textualmente lo que dice la querella en su página 7. El jueves de la primera semana de enero del 2018, el padre Óscar visitó la casa de mis padres para explicarnos su salida de la iglesia. Este señor que se denunció después lo recibió en la casa de los padres, con los padres. Y ya estaba todo el hecho público en todas las noticias de nuestro país. Estaban mis padres y mi hermano. Ahí él se puso a llorar y contó que su sobrino lo habían denunciado por abuso, pero que él no había hecho nada
y que se había autodenunciado ante el arzobispado. Para que no se dijeran cosas falsas de él, mis padres le dieron su apoyo. Un día de enero, el padre Oscar fue a tomar once con su madre a mi casa. Eran relaciones de amistad, de familia, no religiosa. Lo convidaron a ir de vacaciones con mi familia a Parral, donde me sacaba a conversar. Y un día en la noche, perdone su señoría, entre un tema escabroso, me tocó y yo no quería. Estaba mi familia ahí y nos escondimos y me dijo que lo masturbara, cosa que hice. Esto pasó 3 veces durante las vacaciones, 2 veces al día, pero solo masturbación. Esto, cuando llega la denuncia, lo primero que hace el señor cardenal es que se le había tomado la declaración, mandar los antecedentes inmediatamente para la doctrina de la Congregación de la Fe. En cuanto a esto, solo un detalle de la omisión impropia. Decían esos grandes maestros, la omisión impropia respecto al principio de gerencia tiene un problema sistemático. ¿Respecto al principio qué? De la injerencia o hacer precedente. Tiene un problema sistemático, porque ellos no podían entender que esa obligación genérica de actuar no se compatibilizaba con la atenuante de reparar con cero el mal causado. Decían, pero ¿cómo? Tal la obligación es por lo premia. No entiendo, decían. Don Juan Pablo Mañalich, quien también ha escrito sobre esta materia, difícil a veces de entenderlo. Dice, omisión del garante e intervención delictiva. Una reconstrucción desde la teoría de las normas. La fórmula de imputación que se colige por vía de transformación, mire el lenguaje, a partir de un correspondiente tipo de delito comisivo, la ha recepcionado el artículo 11 del Código Penal Español. Y dice, la relevancia de la codificación de una regla de transformación reduce, pero no elimina, ni neutraliza al déficit de legalidad que tiene esta interpretación del eje feranda sin tener a lo menos una disposición como el 11 del Código Penal Español, que nosotros no lo tenemos. El primer supuesto que permite la transformación está constituido por el carácter de delito de resultado del delito comisivo. Y resulta que ya he demostrado que no es delito de resultado los abusos. Y el delito de abuso sexual dice, repito textualmente, por cuanto dicho delito no se deja formular por la vía de transformación, ya sea porque se niegue el carácter de delito de resultado, ya sea porque se niegue la equivalencia material entre la ejecución de semejante acción por un lado y la omisión de una acción consistente en impedir la ejecución. Es decir, toda la doctrina nacional ante este deber genérico de actuar, que recién lo escuchamos, que él tenía el deber de evitarlo y denunciar, resulta que la omisión impropia no la puedo construir en Chile. Vamos al eje Código Penal, viejito, maltratado, pero es muy sabio. El encubrimiento. ¿Cuáles son los requisitos generales? Primero, que haya tenido conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo. Yo me pregunto, ¿hay un antecedente en la carpeta investigativa que antes de la autodenuncia y de la denuncia por la cual estoy pidiendo el sobreseimiento definitivo, se diga que él sabía algo? Absolutamente nada. Sin haber tenido participación en él como autor ni como cómplice, interviene con posterioridad a su ejecución, de acuerdo de algunos de los modos siguientes. Lo normal es que el encubridor, dicen algunos, adquiera conocimiento del hecho, después que ha sido ejecutado, pero no hay nada. Pero si ya me están diciendo que es un encubridor, necesariamente tengo que analizar el 17, porque si no, el principio de la legalidad reserva es una poesía que paseamos en cátedra.
Después de los requisitos generales, el Código Penal chileno dice, aprovechándose por sí mismo o facilitándole a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple delito. ¿Dónde hay un antecedente que se haya aprovechado por sí mismo, le facilitó los medios para que de los efectos del crimen o simple delito? Resulta que todos están contestes que en este caso el encubridor debe haber obtenido un beneficio y debe que ser un beneficio económico. ¿Dónde está ese aprovechamiento con beneficio económico acá en esta carpeta investigativa? No está. ¿Qué es lo que es el efecto? Es algo que proviene del delito, es la consecuencia del delito. No hay por ningún lado. Rodríguez Morullo, en España, dice, tiene que acreditarse el valor patrimonial, la corporabilidad, origen del delito. Segunda hipótesis, favorecimiento real. Ocultar, inutilizar el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento. ¿Qué cosa tiene que ocultar el encubridor? El cuerpo del delito. ¿Y qué es lo que es el cuerpo del delito? Aquí la verdad de las cosas que no es la imputación jurídica, es el objeto material, es sobre el cual recae, como alguien decía ya en las clases de penal, el cadáver de la víctima, el carnet falsificado, la moneda falsa. Don Mario Garrido, que siempre le rindo homenaje, gran maestro, dice, también aquellas que devienen en cuerpo del delito por accidente en cuanto se incorporen a ella huellas del crimen o simple delito, como las ropas manchadas con sangre, la caja de caudales con huellas dactilares, los efectos del delito, objeto con existencia física susceptible de tener una significación, tampoco, los instrumentos, tampoco, el instrumento es el medio con el cual se lleva a cabo el crimen o simple delito. Aquí entramos al tema que citaba recién el señor fiscal. Favorecimiento personal. Eso es fiscal, ¿no? El favorecimiento personal puede ser ocasional, como enseñan, y O habitual, sí. Yo he discrepado siempre de la reforma que se le hizo acá. ¿La procesal penal? Penal. Ah, A la procesal penal creo que hay que cuidarla. sí. A la penal, ¿por qué, magistrado? Por la sencilla razón de que antes se vinculaba este favorecimiento personal habitual a delitos o a funciones públicas. Y lo eliminaron, lo que es muy problemático. Pero ¿cuáles son las conductas acá? Albergar, ocultar o proporcionar la fuga del culpable. Yo no voy a entrar a un análisis ante un tenor literal tan claro. Albergar es acoger, cobijar, ocultar es esconder, no decirle denuncia a ese señor o vaya a ese señor, que es proporcionar la fuga. Por lo tanto, nuestro ofendido, además que nunca supo que se había cometido un crimen simple, jamás cometió alguna vez. Favorecimiento personal habitual. Esta es la fórmula más engorrosa que ha creado el Código Penal. Que yo siempre digo, para que no se olviden los alumnos, la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Tiene que ser de esa entidad. No es cualquier favorecimiento o de encubrimiento, ya sea cogiendo, receptando, porque pide habitualmente a los malhechores, sabiendo que no son, aún sin conocimiento de los crímenes simple delito, determinados que hayan cometido, o les facilitan medio reunirse, o ocultar sus armas o efectos, suministrarle auxilio o noticia para que se guarden, precaman o salgan. ¿Cuáles son los requisitos entonces, yo pregunto? Protegido debe ser conocido como delincuente habitual. Yo debo saber que es delincuente habitual. ¿Y dónde está la carpeta investigativa que era un delincuente habitual?
Si en las mismas órdenes de investigar que nos mandaron vía correo, que tuvieron la gentileza, aparece con el presidente de la República, este señor, aparece con la presidenta Michelle Bachelet, aparece con el presidente del Senado, aparece con todas las personas y nadie pensaba esto. ¿Por qué me están imputando a mi defendido que tenía que saber que era un delincuente habitual y que él habitualmente lo iba a proteger? Que la habitualidad se refiera a otros crímenes. Ahora, el malhechor, usted se refiere al encubrido, naturalmente. Ya. De acuerdo a una interpretación del malhechor, son delincuentes habituales. Hay Claro. otra que... Pero además dice No es este así. código, o protegiendo habitualmente a los malhechores. Claro. Yo, el que soy encubridor, sabiendo que es un delincuente, sabiendo que tiene una actividad profesional, yo habitualmente. ¿Por qué? Porque es muy inteligente el código cuando dice o facilitar al medio criminal o para que se guarden precaven o sangre. Entonces, el protegido debe ser conocido como delincuente habitual. Que la habitualidad ya es un tema que hemos discutido tantas veces, se refiere a otros crímenes o simple delito, y que sean malhechores. Yo voy a precisar un poquito más adelante. Y los malhechores, para estos efectos, siempre se ha entendido quien ha cometido un delito, no que sean dos o más los que cometen el delito. Y tuve la oportunidad de leer el libro para esta materia de Guillermo Oliver Calderón, quien en su libro Delitos contra la Propiedad, en una forma muy clara e inteligente está diciendo, aquí los malhechores del antiguo 456... La ex agravante. Esa agravante es que son dos o más. Aquí es que son personas conocidas de haber cometido delitos. Entonces, ¿qué nos va quedando? Es oportuno y procedente pedir ahora el sobreseimiento definitivo si es parcial respecto de estos hechos. Su señoría, muchas veces usted, y no voy a hacer un análisis detallado, le ha tenido que enfrentarse, analizar el artículo 7 del Código Procesal Penal, que habla de la calidad de imputado. Porque a propósito de la pregunta que me hacía recién, yo estoy muy contento que el Código Procesal Penal abrevie el objeto de cada artículo, que los códigos antiguos no lo hacían. Aquí se dice calidad del imputado. Y dice, las facultades, derechos y garantías que la Constitución de la República, este código y otras leyes reconoce al imputado, se podrán hacer valer desde la primera actuación de procedimiento dirigido en su contra. Y posteriormente está señalando cuándo se entiende dirigido en su contra. Y habla de cualquier diligencia o gestión de investigación, carácter cautelar o de otra especie que se realizara ante un tribunal con competencia o ante el Ministerio Público. Y aquí viene lo importante, en la que se atribuyera a una persona responsabilidad en un hecho punible. Y a él lo citaron imputado, señor, en la causa que termina en el RUP 2626, que es la causa dirigida en contra de él, que después se ha agrupado otra, respecto a la cual no voy a hacer mis alegaciones, yo solamente estoy... ¿Esa otra no está acá? Sí, también está suyo. Está todo acá. Y el artículo 93, letra F, precede una portada muy inteligente. Como estamos hablando de los derechos que consagra la Constitución, este código, estas leyes, dice el 93, solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa es un derecho y recurrir contra la resolución que lo rechazara. Disculpen, a riesgo de parecer un poco majadero, ¿no? ¿Hay otros hechos eventual o potencialmente que son materia de una investigación por encubrimiento radicados en la investigación del Ministerio Público en este tribunal respecto al señor Esati que no están cubiertos por sus alegaciones del día de hoy? ¿Entiendo bien? ¿Le pregunta a la defensa? A cualquiera. Sí, hay muchos, señor. ¿Sí? Sí. Ya.
Entonces, por eso es parcial lo que usted plantea. Sí, Ya, nada sí. más. Sí, solamente que se hace presente que en la causa que hoy día se está Sí. pidiendo sobreseimiento definitivo solo incorpora los hechos imputados al señor Sí. Muñoz Toledo y el señor Jorge Sí, Laplaña. sí, la pregunta es esos son por- esos son los únicos que son de competencia de este tribunal. No, la pregunta la hago porque si hay Sí. otros hechos, el sobreseimiento definitivo parcial o una investigación desformalizada tiene ciertas consecuencias pero- técnicas importantes, por eso... Pero que no es objeto de esta causa, no está en esta causa, esas otras investigaciones son desconocidas para esta defensa y no son Perfecto. objeto de este tribunal. Ya, o sea, no existen para todo esto. Para nosotros no existe. Muy bien. Eso más efectivo, bueno, pero me corresponderá. Señor. No, a Va a hablar nosotros todo lo nos que quiera, no se notificó, preocupe. Ya. magistrado, a nosotros nos notificó un señor fiscal de apellido Escobar de que en esta investigación, que en esta audiencia se iban a conocer dos investigaciones. Esta que estamos pidiendo el sobreseimiento definitivo y otra del señor Laplaña, que está agrupada. Nada más. Pero eso hoy día no está arriba de la Nada más. mesa. Ya, Y él dijo, esto es materia de la audiencia, así lo dice en un correo. perfecto. ¿Lo tienes a mano? Acá está. Aquí Bueno, está. pero la verdad es que eso depende de usted porque usted está formulando la petición y usted fija el ámbito del sobreseimiento Así es. definitivo sobre el cual quiere discutir. Ahí eso no depende del fiscal, así que no veo problema ahí. Siempre se habla en materia de sobreseimiento definitivo. El estándar es prematuro. Mire, procede o no procede. Revise todas las jurisprudencias. Hay pocas. Pero hay algunas que me causan escalofrío de la Corte de Apelaciones. Pero la ley es clara, desde el primer momento, en cualquier momento. Pero aquí es algo más importante. El 248 es un parámetro que dice desde que se hayan practicado las diligencias necesarias para el cierre de la investigación. Esa es la pregunta que le voy a hacer al fiscal cuando usted... Porque ¿cuáles son las diligencias necesarias? Y en la audiencia de formalización de don Óscar Muñoz, el 13 de julio del 2018, y después fue la de septiembre, como recién veíamos, se le dio un plazo de investigación de 180 días, que está vencido, por eso recién se amplió a 45. Y en esos 45 días que acaba de pedir el Ministerio Público, unido a lo que ya está en la carpeta, no puede haber ningún antecedente nuevo. Solo especulaciones. Cuando yo le conteste, se invocan unas partes que nos notificaron ayer vía electrónica. Pero más aún, el mismo señor fiscal Arias dice en el diario El Mostrador, anuncia que el juicio contra sacerdotes acusados de abuso sexual comenzaría dentro de 6 meses. Esto lo dijo el 28 de agosto del 2018. Y yo cuento, estamos en los 6 meses. Lo que pasa de que él no quiere discutir esto, que está precisado y hablar de 6 meses y quiere producir un abanico. Ha quedado en consecuencia acreditado que no ha tenido ninguna participación de encubridor, que no podía tener conocimiento de los hechos. No existe aprovechamiento, no existe favorecimiento real, ni personal ocasional, ni personal habitual. Guardé para el final, porque sabía que este era el tema importante. De la doctrina nacional, el profesor Curi, que para descanse, precisa tan bien la interpretación del número 4 del artículo 17 en relación a la exigencia de la habitualidad. Esto significa, dice, que el encubridor solo podrá ser castigado si ha ejecutado los actos relacionados por dicha disposición más de una vez. Más de una vez. Magistrado, estoy seguro que la tesis del Ministerio Público va a ser es que aquí está más de una vez porque hubo investigaciones que no fueron acuciosas, que no fueron allá, que no fueron acá, y que ahí está el encubrimiento. Entonces yo con esa tesis le tendría que decir al Ministerio Público, y usted también encubrió, si tiene más del 50% que falló la justicia. Esto significa, dice, más de una vez, pero la pura repetición no implica de suya habitualidad. Esta requiere una cierta tendencia o actitud interna del sujeto cuya apreciación
precisa de un examen caso a caso. Yo no voy a entrar porque casi es irritante decir, usted tenía tendencia a proteger a criminales. No, yo no voy a entrar a eso porque verdaderamente estaría ofendiendo más a mi ofendido. En cuanto a los malhechores, ¿qué dice Curi? Por malhechor en esta hipótesis debe entenderse a mi juicio más que a quien ha cometido un delito. La ley alude más bien al que hace del crimen una actividad constante y a un profesional. El contexto de la disposición, en efecto, parece arrancar del supuesto del encubridor auxilia a individuos que a causa de su conducta delictual sostenida están permanentemente necesitados de albergue y protección, pudiendo en consecuencia ser reconocidos como tales. O sea, esto es lo que estamos sosteniendo acá en el sobreseimiento definitivo parcial, de que era reconocido como un delincuente. Ahora, la figura de malhechor, en los términos que usted la plantea, se le estaría atribuyendo al señor Muñoz. Sí, pero la habitualidad de encubrir por parte a ese malhechor. La habitualidad, señora Sarri, y el malhechor a... Sí. No se aplica en tanto, ya veíamos la obligación de denunciar del 175, no tengo esa obligación. No impediría el principio de la legalidad cualquiera construcción de la omisión por omisión. Recién hacía referencia al boletín estadístico. Pero también, y con esto estoy terminando, su señoría, se va a decir, porque en el diario El País en España, dijo el señor Arias, sabemos que hubo religiosos que destruyeron evidencias sobre abuso sexual en Chile. Eso, 29 de julio del 2018. La destrucción e infidelidad de documentos en Chile está precisamente prevista en el 242 del Código Penal. Y desde antaño, a propósito, si se pretende insinuar algo por ahí, desde antaño, ya desde la década del 60, en la primera edición del libro del profesor Echeverry, se dice que esa norma es inaplicable respecto a lo eclesiástico por la división de la Constitución del año 25 y solo queda para los funcionarios públicos. Y por último, en el diario El Mostrador del 9 de septiembre del 2018, ¿qué nos enseñó el fiscal Arias? Dice, la Iglesia Católica no es una organización mafiosa o criminal. No es. No es. Parece razonable eso. Eso es. Y así es. Entonces, esperando la respuesta de mis distinguidos contradictores, someto a este tribunal estos primeros argumentos. Yo les puedo pedir 17 segundos. Sí, por supuesto. No voy a explicar por qué, pero... Muy bien. Si alguien lo necesita, por favor, tómese. Gracias.